Con ustedes, muy feliz. Los pude acompañar desde la hora del desayuno y me encantó el desayuno, por cierto. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor, en la primera carta a los Corintios, capítulo número 16. Y vamos a leer un versículo pequeñito, corto, solamente 2 líneas, pero rico en enseñanza para todos nosotros. Es tan cortito que pudiéramos memorizarlo. Si lo leemos un par de veces, a la tercera seguramente lo podremos decir de memoria. ¿Está bien? Primera Corintios capítulo 16 y versículo número 13. Estoy viendo, aquí está una pareja sin Biblia. Si les pudieran prestar una Biblia aquí adelante, por favor, porque no es bueno que el hombre esté sin Biblia. Es importante leer la Biblia. Hasta adelante, hasta adelante, ok. Si usted no trajo Biblia, por favor, acérquese a alguien que traiga Biblia, para que comparta la lectura de la bendita palabra de Dios. Vamos a ponernos de pie, por favor. Lo leemos 2 veces y luego cerramos la Biblia y lo decimos de memoria. ¿Está bien? Dice así la bendita palabra de Dios. Todos unidos. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Una vez más. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. ¿Podemos cerrar la Biblia? ¿Y lo decimos de memoria? Yo sabía que ustedes son muy inteligentes y tienen muy buena memoria, por cierto, ¿eh? Dios los bendiga. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este hermoso día que tú has hecho para que nos gocemos en él. Te alabamos, te bendecimos, Señor, te exaltamos por sobre todas las cosas. Te damos toda la honra y la gloria, Señor, porque tú eres digno de recibir toda la honra y la gloria. Yo te suplico, Dios, que prepares el corazón de mis hermanos, que sea una buena tierra donde caiga tu palabra como semilla que dé fruto, que dé mucho fruto y que dé fruto en abundancia para la honra y la gloria de tu nombre. De manera personal me pongo en tus manos y te suplico, Señor, que me des de tu gracia, que me ayudes para exponer con toda sencillez y con toda claridad el mensaje de esta mañana, para que tu pueblo sea edificado y para que tu nombre sea glorificado. Por Cristo Jesús te lo estoy suplicando. Amén. Siéntense, hermanos, por favor. Me sorprende gratamente ver el crecimiento que ha tenido la iglesia y ver cómo Dios los ha bendecido, ver la manera en que están trabajando con mucho empeño, con mucho gozo, con mucho amor, y estar con el pastor Hugo y con su esposa Lirio, a quienes conozco hace muchos años. Al pastor lo conocí cuando era un estudiante en el Instituto Bíblico, éramos compañeros del Instituto Bíblico. Hace ya 31 años que nos conocemos y es muy agradable de veras visitarlos y ver a Hugo y a su esposa Lirio, a quienes amamos tanto, mi familia y yo. Quisiera conocer un poquito más de ustedes. Levanten la mano todos los que son casados, por favor. Levanten la mano todos los que son casados. Déjenme verlos, conocerlos. Gracias, Dios los bendiga. Ahora me gustaría que se pongan de pie los que son solteros, por favor. Todos los solteros y solteras, pónganse de pie. Todos los solteros y solteras. Todos los solteros y solteras, pónganse de pie, por favor. Todos los solteros y solteras que quieran casarse.
Estoy viendo cuántos quedaron, Hugo. Vamos a darles un aplauso a los que quedaron. Gracias, siéntese. Quiero decirles que yo soy promotor del matrimonio, ¿eh? Abiertamente soy promotor del matrimonio. Porque en términos bíblicos, la familia comienza con el matrimonio. Yo personalmente me he casado 3 veces. Por eso promuevo el matrimonio. Sí, de veras. La primera vez me casé en el año 1965, cuando yo tenía, pues era un pollito yo, un jovencito, digamos. La segunda vez me casé cuando cumplimos las bodas de plata. Era la misma mujer, por supuesto, ¿no? En 1990 cumplimos las bodas de plata, celebramos las bodas de plata, a los 25 años de casados. Después nos volvimos a casar cuando cumplimos las bodas de agua. De aguante. Sí, a los 40 años, hermanos. Porque el número 40 significa prueba, hermanos, prueba. Y bueno, yo hubiera querido celebrar las bodas de oro y volverme a casar a los 50, pero ya no fue posible, hermanos. Exactamente el día que cumplimos 48 años, mi esposa y yo, pues ella fue llamada por Dios a su presencia. Exactamente el día que cumplimos 48 años de casados, Dios se elevó a su presencia. Quiere decir que estoy cumpliendo ahorita unos cuantos meses de estar viviendo sin mi esposa. Claro que la muerte no pudo separarnos, porque aunque no está físicamente conmigo, pues seguimos sirviéndole a Dios, porque ella siempre va conmigo. No puedo dejar de compartir experiencias que vivimos durante tantos años juntos y que seguiré viviendo todavía. Ahorita ya estoy pensando, por ejemplo, qué va a ser el próximo invierno en Toluca sin mi esposa. El invierno en Toluca es muy frío, hermanos, muy frío. Y mi esposa y yo duramos 48 años durmiendo juntos. Entonces, en la noche que voy a dormir y que ya no está mi esposa en cama, ay, Dios mío, ¿qué va a hacer en el invierno, no? Bueno, pero yo soy promotor del matrimonio, lo recomiendo ampliamente. Y yo no entiendo cómo un hombre puede vivir sin su esposa. No lo entiendo. ¿Cómo un hombre puede vivir solo? La Biblia dice, no es bueno que el hombre esté solo. Ahora lo comprendo yo, porque yo me casé siendo muy jovencito, entonces este tipo de enseñanzas bíblicas en mi mente estaban claras, pero no las entendía en su plenitud. Hoy sí las comprendo plenamente. Tengo 5 hijos, 4 varones, 1 hija, y tengo 16 nietos. Esa fue la herencia que me dejó mi esposa. Una larga descendencia. Le contaba ahorita al pastor Hugo que yo fui el primer convertido de mi familia, yo fui el primer cristiano en mi familia, y ahora por la gracia de Dios se ha reproducido enormemente el cristianismo, al grado que tengo por lo menos 10 pastores en mi familia. Entre ellos 3 sobrinos que son pastores, un hijo que es pastor, un hermano que es pastor, o sea, un montón de pastores. O sea, es maravilloso, hermanos, maravilloso. Nos estamos multiplicando en distintos países, distintos lugares, porque Dios es fiel, Dios es maravilloso, Dios es bueno, Dios es abundante, hermanos. Si tú decides hacer la voluntad de Dios, Dios tiene grandes beneficios, grandes promesas, grandes bendiciones para todos nosotros, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no está escogiendo al chaparro, al gordo, al rico, al pobre, al culto, al ignorante. No, hermanos, Dios no hace acepción de personas. Así que si Dios te llama y tú escuchas la voz de Dios
y tienes vocación para servir a Dios, no lo dudes. Los católicos, por ejemplo, de donde yo vengo, yo fui católico por 37 años, se sienten orgullosos cuando un hijo se va al seminario para ser sacerdote. Y toda la familia lo pregona y dicen, tenemos un hijo sacerdote que está en el seminario. Y a veces los cristianos evangélicos le hacemos el feo al servicio a Dios. La palabra ministerio quiere decir servicio. Le hacemos el feo al ministerio y le hacemos el feo a los que se dedican a servir a Dios. Como que consideramos que es poca cosa servir a Dios. No, hermanos, no es poca cosa. Es lo más maravilloso, hermanos, servir a Dios. Para mí no hay gozo más grande que ver a mis hijos sirviendo a Dios. Se lo puede decir. No hay gozo más grande. Ahorita mismo está en mi lugar mi hija, es la que está predicando allá en Toluca. Mi hija. La semana pasada predicó mi hijo. En Chicago está predicando otro hijo mío. A la misma hora estamos predicando los tres. Y es una bendición enorme, hermanos. Así que si usted recibe un llamado de Dios, no le haga resistencia al llamado. Amén. Ríndase a Dios con gozo, con alegría y dispóngase a servir a Dios para su gloria y para su honra. Amados hermanos, quiero establecer dos verdades fundamentales a manera de introducción del tema de hoy. Todo lo bueno que ocurre en la sociedad comienza en la familia. ¿Están de acuerdo? Todo lo bueno que ocurre en la sociedad comienza en la familia. Pero también todo lo malo que ocurre en la sociedad comienza en la familia. No quisiéramos decir amén, pero tenemos que aceptarlo. Así es, así es. Cada vez que entrevistan a los criminales, a los extorsionadores, a los secuestradores, a los violadores, a los ladrones, cuando los entrevistan para armar su expediente, casi todos narran su historia familiar. Una historia terrible en la familia. Un padre violador, un padre drogadicto, un padre asesino, un padre ladrón, un padre extorsionador, un padre borracho. El gobierno se dio cuenta de que estaba mal el hecho de darle tanta difusión a estas historias. Así que podemos establecer una segunda verdad. Nadie tiene más influencia sobre los hijos que los padres. De los padres viene la identidad para los hijos. A veces hay hijos que ni siquiera conocen a los papás. Porque ser papá no es difícil. Es relativamente fácil. A cualquier relación sexual le sigue la probabilidad de engendrar un hijo. Por eso hay tantas mamás solteras. A cualquier relación sexual le sigue la probabilidad de engendrar hijos. Muchos hombres andan regando hijos por todas partes. Y los hijos nacen sin conocer a los papás. Hay papás que maltratan a los hijos desde pequeñitos. Ahorita que veníamos en el camino de Toluca, me acompañan dos hermanos muy queridos. Uno de ellos me venía contando su historia familiar, hermanos. Nos venía contando su historia familiar. Terrible, hermanos. Terrible. Un padre abusador, golpeador, que maltrataba a los niños, que los mandaba a trabajar, que se quedaba con dinero de su trabajo. Pero a pesar de eso, los niños necesitan una identidad de alguien. Allá en Toluca, la primera familia que llegó con nosotros, formada por un papá drogadicto,
y una esposa enferma por la droga del papá y unos hijos dañados. Me contó un día su historia familiar, el papá. Dice, mire pastor, yo un día, a cierta edad, escuché una plática privada entre mis abuelos y descubrí la verdad. Yo crecí pensando que mis padres estaban muertos, que yo era un huérfano y que por eso mis abuelos me cuidaban. Pero un día descubrí la verdad, sin que mis abuelos se dieran cuenta. Escuché una plática entre ellos. La verdad es que mi padre mató a mi madre, dice, y andaba prófugo. Pero yo tenía necesidad de conocer a mi padre porque me urgía una identidad como hijo. Así que investigué y lo fui a encontrar en Apatzingán, dice. Era tanta su necesidad que hizo todo lo posible para poder encontrar a su padre. Y lo encontró en Apatzingán. Ya que lo encontré y supe lo que hacía y supe lo que era, me decepcioné y me regresé a Toluca, dice. Era un malvado hombre, delincuente, metido del crimen organizado, metido en cuantas cosas, dice. Así que tenemos que recibir esta verdad con mucho cuidado, con mucha conciencia. Nadie tiene más influencia en los hijos que los padres. El apóstol Pablo termina esta primera carta a los Corintios con una exhortación que a mí me impresionó mucho, hermanos, me impactó mucho. Él termina diciendo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Esta exhortación es muy fuerte, hermanos. Pero así fue como Dios inspiró al apóstol Pablo para escribirlo. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Quiero decirles que todos los varones que tienen hijos son papás. Nos guste o no nos guste. Todos los varones que tienen hijos son papás. Pero no todos los papás son hombres. Lo voy a repetir. Es importante escuchar y entender esto. Todos los varones que tienen hijos son papás. Pero no todos los papás son hombres. Esta mañana vamos a ver 4 características de los papás que verdaderamente son hombres. En primer lugar, según lo que dice el apóstol Pablo en esta exhortación, los papás que son hombres velan. Subraye la primera palabra de este versículo 13. Subráyelo para que no se lo olvide. Velan. Porque el apóstol Pablo les dijo, velad. Y esta palabra velad, o este verbo velad, se deriva del latín vigilare. Y significa no dormir. También significa pasar la noche velando. También significa vigilar. También significa observar detenidamente. Todo eso significa la palabra velad. Por lo menos 4 acepciones encontré. No dormir, pasar la noche velando, vigilar y observar detenidamente. Es decir, la palabra velad implica la acción de estar despiertos. ¿Cómo me da pena a mí que en la iglesia se duermen los hermanos? Me da mucha pena y si está a mi alcance les aviento un llaverazo para despertarlos. ¿Cómo se van a dormir en la iglesia, hermanos? Bueno, pues solamente lo entiendo yo porque en la noche se quedaron hasta la madrugada viendo películas en la televisión. Y luego vienen a dormir aquí a la iglesia. No, no debe ser eso, hermano. No debe ser eso. No debe ser. Velad implica la acción de estar despiertos, atentos, vigilantes, observando cuidadosamente lo que está ocurriendo.
En la carta a los Efesios, capítulo 5, versículos 15 al 17, el apóstol Pablo les dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Lo voy a repetir. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Los papás que son hombres, verdaderamente, están atentos a dos cosas. Número uno, a los días tan malos que vivimos. Estamos viviendo un tiempo como nunca habíamos vivido en nuestro país. Yo he sido un observador y un estudioso de la problemática nacional. He viajado por todo el país, de norte a sur, de oriente a poniente, por todo el país. Y me toca observar de primera mano lo que está pasando. Les quiero decir que estoy espantado, estoy asustado de lo que está pasando. Hace poco capturaron a un tipo de esos que llaman sicarios, y el tipo confesó que había matado 35 personas, un joven. El otro día capturaron a un adolescente de 14 años, y el tipo confesó también que había matado a más de 20 personas. Acá rato están descubriendo fosas comunes, donde arrojan los miembros o los pedazos de cuerpo, y a la semana encuentran varias, y van sacando ahí una pierna, un brazo, una cabeza, un tronco, una extremidad, cualquier cosa. Y las autoridades no saben qué hacer, porque las autoridades ya no les importa, ya no investigan, ya no hacen nada, hermanos. De 100 crímenes que se cometen, solamente 2 son investigados. 98 ya ni en cuenta los toman siquiera. Verdaderamente que los días que vivimos son malos, muy malos, muy malos. Nosotros como cristianos no podemos vivir insensatamente. Tenemos que tomar nuestro lugar, nuestra posición correcta. No ser solamente observadores, sino ser actores de lo que está ocurriendo. Tomar nuestra responsabilidad y percatarnos para tomar conciencia de lo que está ocurriendo. En segundo lugar, el apóstol Pablo dice que hay que estar atentos para saber cuál es la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nosotros como cristianos tenemos muy clara cuál es la voluntad de Dios. No debe haber ninguna confusión, hermanos. La voluntad de Dios es que demos a conocer a Cristo Jesús, el príncipe de paz. La paz os dejo, mi paz os doy. Porque lo que este país necesita es paz, tener paz. Porque hay una falta de paz producida por la inseguridad y por la criminalidad. Este mundo está urgido de conocer a Cristo Jesús. ¿Y quién lo va a dar a conocer? ¿Quién lo puede dar a conocer a Cristo Jesús? Nosotros. Yo creo que todos nosotros debemos ser misioneros de Cristo, disfrazados de cualquier cosa, según sea lo que nos dediquemos. Maestros, ingenieros, doctores, estudiantes, obreros, albañiles, electricistas, constructores, plomeros, fontaneros, no importa lo que seamos. Cualquiera que sea nuestro oficio, nuestra profesión, nuestra ocupación, finalmente debemos saber y tener bien claro cuál es la voluntad del Señor. Que debemos a conocer las virtudes de aquel que nos llamó a las tinieblas a su luz admirable, Cristo Jesús.
Yo me estoy preparando, hermanos. Yo ya tengo preparado mi mensaje que le voy a dar a Peña Nieto. Yo espero tener la oportunidad de estar frente a frente con Peña Nieto y darle un plan de gobierno, hermano. Así como José el Soñador se lo dio al faraón. José el Soñador le dio un plan de gobierno al faraón en su tiempo de crisis. Entonces yo estoy esperando, estoy atento, pero ya estoy preparado. Ya tengo mi plan que le voy a entregar. Entonces todos debemos tener claridad para saber cuál es la voluntad del Señor. Amén, hermanos. Amén. Peña Nieto fue compañero de la escuela secundaria con mi hijo mayor. Fueron a la misma escuela secundaria. Entonces yo lo veo como un vecino nuestro. Tiene 47 años de edad. Yo no sé quién está detrás de él. Debe ser alguien muy poderoso, por supuesto. Pero yo tengo la confianza, la esperanza de que me he de ver cara a cara con Peña Nieto y darle la enseñanza bíblica correspondiente. Amén, hermanos. Les suplico sus oraciones, por supuesto, sus oraciones. Amados hermanos, los papás que son hombres están atentos a dos cosas: a los días malos que vivimos y a la voluntad de Dios. Es decir, están atentos a lo que está pasando en el mundo y a lo que Dios quiere que hagamos. Un velador, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer un velador? Pues debe velar, ¿no? Debe velar. ¿Y qué hacen los veladores en las empresas? Se duermen. Llevan su colchoneta, su cobija, su almohada, entran a tal hora y ya van preparados para dormir. Y allá la quincena cobran como si hubieran vigilado. No, lo que hicieron fue dormir. ¿Se han fijado en eso? Fíjense, verán. Un montón de veladores que contratan las empresas y la empresa ignora que van a dormir. A menos que les pongan un sistema para verificar que están dando vueltas, cumpliendo con sus rondas. Pero pocas empresas gastan en esos sistemas de monitoreo, ¿no? Así que los veladores se acostumbran a dormir, no a velar. Pues eso está pasando también con los papás. En lugar de estar velando, están durmiendo. El velador debe pasar la noche velando, vigilando, observando detenidamente. Así que un papá que es hombre no duerme. Lo digo en sentido figurado, por supuesto, pero como si fuera una metáfora, digamos, debe estar atento, vigilando, observando detenidamente lo que pasa, primeramente con sus hijos. Ahorita hay una separación casi total entre padres e hijos a causa de la tecnología. Los papás no quieren saber nada de tecnología. Levanten la mano los papás que tengan Facebook y Twitter, papás y mamás. Miren, unos cuantitos. Y los que levantan la mano son los más jóvenes. Digamos, en los 40, digamos. Son los que todavía se mantienen por ahí conectados. Pues ya la siguiente década de los 50 ya a nadie le interesa eso. Yo tengo más de esa edad, ¿no? Yo soy mayorcito de eso, digamos. Pero no se imaginan qué útil ha resultado para mi trabajo como pastor el estar conociendo a mis jóvenes a través del Facebook. Impresionante. El domingo veo a los jóvenes aquí muy arregladitos, muy bonitos, muy espirituales, pero me meto a su Facebook y me doy cuenta a qué antro están yendo, por ejemplo. Y me doy cuenta que les gusta la Corona Extra. Un montón de cosas impresionantes, hermanos. Bueno, eso lo hago yo como pastor, pero los papás son los que deberían estar pendientes de sus hijos y no lo están. No saben ni siquiera cómo controlar un videojuego para evitar que los chamacos se metan donde no deban meterse.
Tienen acceso libre a Internet. Acceso libre a Internet. ¿Cómo van a vigilar los papás? Antes la vigilancia era directa. Uno tenía contacto directo con los hijos. Pero ahora ya los jóvenes viajan por todo el mundo. Viajan. Esta semana descubrieron una red internacional de pederastia. Una red internacional formada por sacerdotes, administradores y profesionistas que les gusta ver a los jóvenes desnudos y tener sexo con ellos virtual y cuando se puede físico. Capturaron a más de 100 en varios países. Y los papás y las mamás pues están desconectados totalmente. Así que, amados hermanos, debemos este día abrir nuestro corazón, nuestro entendimiento y tomar las medidas correctivas y tomar acción para poder hacer lo que Dios quiere, la voluntad de Dios. Amén, hermanos. En segundo lugar, hermanos, la segunda característica de los papás que son hombres es que están firmes en la fe. Están firmes en la fe. Quiero decirles que la iglesia de Corinto fue fundada por el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero, pero pronto se contaminó con los males que rodeaban a esta ciudad tan licenciosa. Una ciudad griega. Estaban orgullosos de sus conocimientos y, por supuesto, de sus filósofos. En los últimos 500 años antes de Cristo, floreció la filosofía en Grecia. Y los griegos eran orgullosos de sus grandes filósofos. Pero al mismo tiempo eran muy inmorales. Yo estuve en Montevideo, Uruguay. Se dice que es el país más alfabetizado de todo el continente americano. No hay analfabetas, digamos. El país más alfabetizado. A diferencia de México, por ejemplo. En México tenemos muchos analfabetos. Pero a la vez, que es el país más alfabetizado, es el país de Sudamérica donde más espiritismo hay. Donde más espiritismo se practica. Con muchos ritos y muchos grupos de espiritismo. Famosos, como el Umbanda. Como aquel que cantaba Verónica Castro, ¿cómo se llamaba aquel? La Macumba, exactamente. Todo eso es real ahí en Montevideo. Llega el carnaval y las playas están llenas de macumberos y de umbanderos y de grupos de todo tipo. La hermana que nos andaba guiando en la ciudad de Montevideo, que era una doctora, por cierto, una persona muy preparada, dice: mire, pastor, aquí hay por lo menos 70 grupos de espiritismo, dice. En un país chiquito, de unos 3 millones de habitantes. Más chiquito que Ciudad de Nezahualcóyotl o que Ecatepec. 70 grupos de espiritismo, dice, donde están muy activos trabajando. Así que se da este fenómeno con mucha frecuencia. Los hombres cultos, las mujeres cultas, son fácil presa del diablo y sus demonios. Yo tuve la oportunidad de entrevistar a José Saramago, Premio Nobel de Literatura. Lo entrevisté personalmente. Yo soy escritor. Y le pregunté delante de toda la prensa nacional: doctor Saramago, dígame, ¿qué ha hecho por usted Jesucristo? Porque él publicó un libro que se llama El Evangelio según Jesucristo. Y con ese ganó el Premio Nobel de Literatura. Dígame, doctor, ¿qué ha hecho por usted Jesucristo? ¿Y qué puede hacer Jesucristo por el mundo en ese tiempo? Y él me contestó, extrañado por la pregunta, porque no era una pregunta normal, digamos. Todo el mundo le pregunta de política y de otras cosas, ¿no? Y me dijo: mire, compañero, yo soy ateo. Y entonces yo le dije: pero yo no le pregunté eso, doctor. Yo ya sé que usted es ateo. Yo no le pregunté eso. Yo le pregunté concretamente 2 cosas. ¿Qué ha hecho por usted Jesucristo? ¿Y qué puede hacer Jesucristo por el mundo actualmente? Y el hombre que se quiso, digamos, congraciar
corregir su respuesta primera que estuvo mal. Me dijo, bueno, sí tengo que reconocer que Jesucristo es un personaje muy importante en la historia de la humanidad. Le puse palomita. Algo así como Sócrates o Buda. Le puse tache. ¿Cómo va a comparar a Jesucristo con Sócrates si Sócrates dijo que yo solo sé que no sé nada? Y en Cristo están escondidos todos los secretos de la sabiduría, hermanos. ¿Cómo van a comparar una cosa con la otra? No se puede. Igual que Buda, ¿cómo vas a comparar a Cristo con Buda? Hasta me imaginé a Buda, hermanos. Vino a mi mente rápido la figura redonda de Buda, hermanos. Bueno, pues hombres y mujeres muy preparados, muy cultos, son presa fácil de los demonios. Presa fácil. Porque no están preparados, no están capacitados. No tienen armas, no están equipados para tratar cosas espirituales. Dicen que casi todos los presidentes de México han tenido su bruja de cabecera. ¿Se acuerdan? Por ejemplo, López Portillo era famoso por sus brujas. Él viajaba a Catemaco seguido a que le hicieran brujería. Él con su familia. Y así casi todos los que gobiernan al país. Amados hermanos, los hombres que llegamos al Evangelio en ese tiempo, que por la gracia de Dios llegamos al Evangelio y que nos declaramos abiertamente cristianos y que nos convertimos de los malos caminos en los que andábamos, sufrimos continuamente ataques del diablo, del mundo y de la carne. ¿Cierto? Continuamente. Si usted no dice que es cristiano, no pasa nada. Un día me dijo un hermano en la iglesia, pastor, ya tengo 5 años en la policía judicial y no me han descubierto que soy cristiano. Porque hay cristianos de la secreta, de esos que guardan silencio y nunca confiesan que son cristianos. No pasa nada, son parte del sistema de corrupción. Nadie se alarma, nadie se asusta. Pueden andar de adúlteros, pueden andar de fornicarios, pueden andar de ladrones, pueden andar de extorsionadores, no pasa nada, porque nadie sabe que son cristianos. Pero el día que confiesan que son cristianos, los ataques son durísimos. Por ejemplo, los hombres feos, imagínense un hombre feo, feo. Como andar sin dinero, por ejemplo. Feo. De pronto se convierte en un galán y le sale un montón de mujeres que se andan proponiendo ahí con ese hombre. Y el hombre dice, ah, caray, qué pegue tengo, ¿no? No, no es pegue, es que el diablo te quiere hacer caer. Tú nunca habías tenido suerte con nadie y ahora te resulta que eres muy galán y que las mujeres quieren contigo. Ah, es que el diablo sabe cómo atacarte. El mundo, con sus tentaciones, con sus ofertas, con sus seducciones, tu carne, que no se cansa de ver, no se cansa de desear, no se cansa de querer cosas. Fui a predicar a Hueslaco, Texas, y el pastor nos designó a un diácono para que nos atendiera. Yo iba con un equipo de 4 misioneros. Y el diácono nos atendió de maravilla, hermanos. Nos instaló en una casa, nos compró despensa de maravilla. Pero al siguiente año que regresamos, el diácono ya se había ido de la iglesia, ya se había separado de la mujer, porque andaba de adúltero con su secretaria. Él era gerente de un banco. Y yo sinceramente sentí muy mal, hermanos, y pedí permiso para ir a buscarlo y hablar con él. Y fui y lo encontré y hablé con él. Dije, ¿qué pasó, hermano? Usted el año pasado era un siervo de Dios impresionante. Nos atendió de maravilla. ¿Qué pasó? Le dije, ¿por qué se descuidó y se metió con su secretaria? Y dice, bueno, pues es que se me antojó. Le dije, ¿cómo que se le antojó? Pues si no es un helado de chocolate, le dije. Si no es un helado de yogur. ¿Ya ven que ahora venden helados de yogur? Grandotes, así, grandototes. Y sale la gente con su heladote así. Y recorren todo el heladote así, y si usted va y los ve, pues claro que se le va a antojar. Pues este hombre se le antojaba, miraba a la secretaria,
muy perfumadita, muy arregladita, su ropita muy entalladita, y su esposita pues muy mal arregladita y muy apestosita. En lugar de perfumadita, apestosita, toda fodonguita. No, pues claro, el tipo terminó por irse en pos de la muchachona aquella. A veces piensa uno que porque ya tiene muchos años de casado ya está seguro. No, no es cierto. No importa la edad que tengas, no importa la edad que tengas. Ay, cuántos casos me ha tocado atender, hermanos. Matrimonios de muchos años destruidos violentamente. Porque al marido se le antojó algo. Viejos antojadizos. Sí, porque son viejos de más de 60 con chichitos de 24 años, 23 años. Impresionante, impresionante. No estoy inventando para apoyar mi mensaje, no, son casos reales que me ha tocado. Por ejemplo, atendí a un magistrado federal, hermanos, un magistrado federal, papá de un compañero de uno de mis hijos en la Facultad de Derecho, un impartidor de justicia, y el tipo se enamoró de la secretaria, y a la pobre esposa la mandó a volar, y los hijos, cada quien por su lado, se destruyó el matrimonio y la familia completa. Pasaron los años, y hace poquito el hijo me lo llevó a la casa, para que yo le predicara al papá magistrado, que antes era inaccesible. ¿Quién iba a llegar a un magistrado federal? Pero ahora que ya está anciano y que ya lo jubilaron, ya me lo llevaron a la casa para que lo ministrara. Y el hombre se quedó asustado cuando yo le hablé de su historia que él tenía secreta ayer, hermanos. Y se lo dije así con todas las señales. ¿Se acuerdan tal año, tal cosa, tal cosa, tal cosa? Pues su hijo vino a dar a mi casa porque usted se fue con su amante, le dije. Y su hijo vivió aquí en mi casa, yo lo hospedé aquí en mi casa, a su hijo. Y el hombre se quedó atribulado, porque lo que él quería ver mantenido en secreto era más conocido que nada por todas partes. El pecado nos asedia. Esta palabra asedia se usa mucho en la milicia. Es una estrategia de guerra. El pecado nos asedia y el diablo trata de destruirnos con engaños y tentaciones. El mundo nos ofrece toda clase de atractivos y nuestra carne está deseando tantas cosas. La única defensa que podemos tener es permanecer en la fe, es decir, estar firmes en la fe. ¿Y qué significa estar firmes en la fe? ¿Qué significa estar firmes en la fe? Permanecer en Cristo, hermanos. Para nosotros es muy claro esto. No tenemos una fe ciega, no tenemos una fe fanática, no tenemos una fe mística. No, hermanos, nuestra fe tiene nombre, se llama Jesucristo. Vayan conmigo a San Juan capítulo 15, por favor. San Juan capítulo 15, versículos 4 al 7. San Juan 15, versículos 4 al 7. Y léanlo en voz alta, todos ustedes, por favor. Procuren leer parejitos y con voz fuerte, siguiendo la puntuación para que escuche bonita la lectura. ¿Están listos? Adelante, por favor. San Juan 15, del 4 al 7. Adelante. ¿Cuál es la palabra clave de este pasaje, hermanos? Permaneced, permaneced en Cristo Jesús. Amén. Esa es nuestra única defensa, hermanos. Permanecer en Cristo Jesús. Vayan conmigo a 2 Corintios capítulo 13. 2 Corintios capítulo 13. Y vamos a ver la primera parte del versículo 5. 2 Corintios capítulo 13, versículo 5. Y leamos la primera parte. Dice así: examinaos a vosotros mismos, ¿qué cosa?
Probaos a vosotros mismos. Hasta ahí. A ustedes y a mí nos corresponde la responsabilidad de examinarnos si es que estamos en Cristo Jesús. Amén. Esta semana tuvimos un seminario sobre ética e integridad allá en la iglesia, donde yo trabajo como pastor. Ética e integridad. Y la mejor manera de descubrir nuestra realidad es observar cómo nos comportamos cuando estamos solos. ¿Cómo nos comportamos cuando estamos solos? Hay una lucha continua. No podemos escapar de nuestra realidad. Somos lo que somos cuando estamos solos. Amén. Examínense a ustedes mismos. ¿Cómo quisiera yo haber traído un santómetro? Un santómetro para poder medir su grado de santidad. Que yo lo pudiera poner aquí, por ejemplo, o esparcir un shh y luego ver la medición. A ver quiénes son más santos, los de acá, los de acá, los de acá. Bueno, pero no hay eso, no hay eso. Lo único que podemos usar es la Biblia, hermanos. Examinarnos a nosotros mismos. ¿Qué somos? Somos lo que somos cuando estamos solos. Amén. Vamos a ver ahora la tercera característica. Los papás que son hombres se portan varonilmente. Varonilmente. Fue lo que dijo el apóstol Pablo. Portaos varonilmente. Amén. ¿A qué se refería cuando Pablo dijo a los corintios, portaos varonilmente? No. ¿A qué se refería el apóstol Pablo cuando dijo, portaos varonilmente? Como hombre, exactamente. ¿Quién dijo eso? Ahí está, el hermano tuvo razón. Pórtense como hombres, es lo que quiso decir. A mí me impactó mucho esto, hermano. Es muy atrevido el apóstol Pablo al decir esto, ¿no? Solamente en 2 ocasiones la Biblia repite esta exhortación. Solamente en 2 ocasiones de toda la Biblia, hermanos. Una en el Antiguo Testamento y otra en el Nuevo Testamento. Pórtense como hombres. Pórtense como hombres, por amor a Dios. Pórtense como hombres por amor a sus esposas. Pórtense como hombres por amor a sus hijos. Pórtense como hombres. A mí me encanta ver a cristianos que se portan como hombres. Me encanta. Los reconozco. Y en silencio digo, Señor, dame unos 10 de estos que se portan como hombres. Ahora entiendo algunos pasajes de la Biblia. Cuando Dios no necesitaba de muchos hombres, nada más de unos cuantitos, pero que se portaban como hombres. ¿Qué significa portarse como hombres? ¿Gritar más en la casa? ¿Gritarle a la esposa y a los hijos? ¿Acaso significa dejarse crecer el bigote para parecerse a Pancho Villa o a Emiliano Zapata o ya de perdida a Cantinflas? ¿Significa acaso tener a la mujer siempre embarazada, cargada como escopeta de rancho, arrinconada? Estás embarazada, no puedes ir conmigo a ningún lado, estás embarazada. Y la pobre mujer ahí. Portarse como hombre se supone que es comer chimichangas picosas. Yo soy hombre, yo quiero salsa picante con las chimichangas. Bueno, hay muchas confusiones al respecto, hermanos. Hay muchas malas interpretaciones. Algunos poetas han tratado de describir lo que es un hombre. Escuchen este poema. Se llama Hombre. Si ante la insistente gota de agua la roca se perfora,
ante la tenacidad del hombre, la palabra imposible se evapora. Ni Dios, ni arcángel, ni demonio, solo hombre. Hombre serás cuando te inclines para pedir perdón cada vez que tú falles. Y serás hombre también cuando perdones y te marches, te olvides y te calles. Oh grandeza del hombre tan inmensa, que tiene proyección al infinito. Oh grandeza que a veces se detiene, pero que solo es pausa para romper mito. Hombre serás cuando más te acercas a lo humano y el idioma que hables sea sencillo. Hombre serás cuando después de caído te levantes en lugar de lamentar tu suerte. Con tus manos, tus fuerzas y tu mente prepares el camino que recorras y te conviertas en un hombre que camina y no solo uno que da pasos. Frente a frente, cara a cara, llamarás a las cosas por su nombre. Donde hay belleza, brillarán tus ojos, y ante la otra parte de tu ser, con cuerpo hermoso de mujer, serás hombre. Al hombre, hombre se le hizo de una pieza. No aceptó fragmentos en su hechura. Por eso la derrota no le asusta, ni el éxito cambia su figura. Un hombre que no tiene metas fijas ni voluntad para lograrlas, podrá ser todo menos hombre. Por hombre se concibe un ser que piensa, que razona, que vive, que ambiciona, quien teniéndolo todo lo hace a un lado y de nuevo emprende metas nuevas. Volverá a tener de todo en su camino, tristeza, decepción y desengaño, pero también tendrá de nuevo cosas bellas. Así lo concibió este poeta, hermanos. Me gustó mucho, hermanos. Vamos a ver, por último, la cuarta característica de los papás que se portan como hombres. ¿Qué dice el versículo 13? 1 Corintios 16, 13. ¿Cuál es la última característica? Esforzados, exactamente. Apúntele ahí. La cuarta característica es que se esfuerzan. Se esfuerzan. Los papás que son hombres se esfuerzan. Yo sé, por experiencia propia, porque tengo 47 años de ser papá, de ejercer la paternidad, no estoy hablando de oídas, tengo 47 años de ejercer la paternidad, yo sé que no es fácil. No es fácil, nunca termina la responsabilidad de uno. Mi hijo mayor tiene 47, mi hija menor tiene 36. Todos están casados. Y yo pensé que cuando se casaron ya iba a terminar mi responsabilidad como padre. No, no ha terminado. Los papás nunca terminan. Así que yo entiendo que no es fácil ser padre, pero tampoco es fácil ser hombre. Son dos grandes retos, ser hombre y ser padre, por supuesto. Por eso la palabra de Dios nos dice en este día, esforzaos, esforzaos. La palabra esfuerzo significa acción enérgica del cuerpo, del espíritu. Además, un esfuerzo implica emplear medios costosos para obtener un fin. No se da por inercia, hermanos. No se da así, por default, como dicen los técnicos en computación. El verbo esforzar significa dar fuerza o vigor, alentar, infundir ánimo, hacer esfuerzo físicamente o espiritualmente con algún fin. Un hombre esforzado es valiente y es animoso. ¿Qué sería lo contrario a esto? Un hombre que no se esfuerza es cobarde y es débil. Por eso hay tantos hogares destruidos, tantos hogares desbaratados. Porque el hombre huye. ¿Cuánto hay que pagar de colegiatura? No, no me alcanza. Yo voy seguido a predicar a Estados Unidos, hermanos. Y entonces me encuentro un montón de hombres cobardes y débiles que abandonaron a la esposa y a los hijos porque no quisieron esforzarse. Y el primer sueldo que ganan allá en Estados Unidos no es para la esposa y para los hijos, es para irse de parranda el fin de semana.
Un hombre que tiene 3, 4 años de no ver a la esposa, ¿ustedes creen que va a ser un hombre santo? No. Se va con prostitutas cada semana a gastar su dinero y le manda a la esposa lo que le sobra. Siempre que hay crisis económicas en el país, siempre, yo se los digo por experiencia, yo he vivido por lo menos 4 crisis. Desde que soy cristiano, he vivido por lo menos 4 crisis. La primera fue en 1982, yo estaba recién convertido. Era nuestro primer año en el Instituto Bíblico. Siempre que hay una crisis económica, le sigue por consecuencia una crisis familiar. Porque los hombres huyen y dejan a la mujer que haga lo que pueda. Que se rasque con sus propias uñas. Y muchos jóvenes dicen públicamente, y yo amo a mi mamá porque es papá y mamá. Pobrecito, digo yo, ¿no? Ese no es el plan de Dios, que mamá sea papá y mamá. No, el hijo necesita un papá y una mamá. Gloria a Dios por las mujeres que se esfuerzan para salir adelante, por supuesto. Gloria a Dios, Dios las bendiga. Pero no ese es el plan de Dios. El plan de Dios es que en la familia haya un papá y una mamá y unos hijos. Y claro, los modelos se van repitiendo de generación a generación. Lo que el hijo vio en su papá, lo repite en la siguiente generación. Es una cadena sin fin. Es como un virus que se va transmitiendo de generación en generación. Amados hermanos, vayan conmigo por favor al primer libro de Reyes, capítulo 2. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Y léanme los 2 primeros versículos, por favor. Con voz fuerte. Primer libro de Reyes, capítulo 2. Versículos 1 y 2. Adelante, por favor. Circule, por favor, esa porción de la Biblia. Circúlela. Subráyela. Hágala notar para que no se le olvide. No se le olvide. Primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 1 y 2. Si puede, póngale fecha para que no se olvide que hoy Dios le habló sobre ese tema. Amén. Yo le pregunto, si usted supiera que ya va a morir, si usted supiera ya a plenitud que va a morir, mandaría llamar a su hijo mayor o a sus hijos si tiene varios hijos. ¿Qué les diría? Sabiendo que ya le queda poco tiempo de vida, ¿qué les diría? ¿Les preguntaría por el próximo partido del repechaje? Les diría, ¿quién crees que va a ganar de México o Nueva Zelanda? Ahora resulta que nuestro país se volvió muy futbolero, hermanos. Y como es tan religioso, ya está circulando en las redes sociales una oración de los devotos y fanáticos que dice: Santa Yolanda, permite que eliminemos a Nueva Zelanda. Santa Yolanda, que goleemos a Nueva Zelanda. Y como si la golearon, ya le van a levantar un templo como el de la Santa Muerte ahí, ¿no? A Santa Yolanda. ¿Qué le diría usted a sus hijos, sabiendo que ya va a morir usted? ¿Cuál sería el tema de su conversación? Yo le puedo decir cuál sería mi tema de conversión, a ver si coincidimos. Yo escogería lo más importante para su vida. Yo escogería tratar lo más importante para su vida. Pues David estaba consciente que iba a morir. Mandó a llamar a su hijo Salomón. Y sabiendo que Salomón iba a ser el próximo rey, le dijo lo más importante, hermanos. Le dijo: esfuérzate y sé hombre. Amados hermanos,
No cualquiera puede reunir este perfil, pero está al alcance de nosotros. Dios no nos pide nada que no podamos alcanzar. Dios no nos pide nada que sea imposible que alcancemos. Este día hemos visto 4 características de los papás que son hombres. Deben velar, deben estar firmes en la fe, deben portarse varonilmente y deben esforzarse. Yo creo sinceramente que para que podamos velar, estar firmes en la fe, portarnos varonilmente y esforzarnos, necesitamos la ayuda de Dios, hermanos. No es fácil, hermanos, no es fácil. Yo no sé qué hubiera hecho en mi vida sin la ayuda de Dios. Yo conocí al Señor Jesucristo a la edad de 37 años, cuando mi vida estaba a punto de destruirse, hermanos. No sé cuántos han visto mi testimonio en una película que se llama ¿Con quién te vas? ¿Con quién te vas? Es una película donde está mi testimonio. Yo era funcionario del gobierno del Estado de México, ocupaba una posición muy importante. Estaba yo hasta la cúpula del gobierno del Estado. Ganaba muchísimo dinero, pero mi familia estaba a punto de destruirse. Gracias a Dios que mi esposa conoció a Cristo Jesús y que perseveró durante 4 años orando de la manera en que Dios la guió para pedirle a Dios que hablara conmigo. Señor, ya me cansé de orar y de llorar por mi esposa, ahora tú háblale, por favor, Señor, háblale tú. Y Dios me habló, hermanos, 1, 2, 3, 4 veces, hasta que no pude más y le entregué mi vida a Cristo Jesús. Y ha sido el tiempo más hermoso de mi vida, hermanos, los años que he vivido con Cristo Jesús. Tenemos que preguntarnos, ¿en qué te debemos esforzarnos? Pues en muchas cosas, cada quien sabe en qué está débil, ¿no? ¿En qué estás débil? ¿En qué estás débil? En la oración, en la reflexión, en la comunicación, en el estudio bíblico, en tu servicio a Dios, en tu servicio en la iglesia. Tú debes saber para qué eres cristiano, para qué te salvó Dios, para qué te llamó Dios, tú debes saberlo. Esfuérzate para que puedas hacer la voluntad de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor. Les invito a que cierren sus ojos, por favor. Me gustaría orar de manera especial por los matrimonios. Si quieren pasar aquí al frente de los matrimonios, déjenme orar por ustedes, porque yo sé que no es fácil, que los tiempos que vivimos son difíciles y que tenemos grandes responsabilidades y grandes retos. Si tú estuvieras aquí sin tu esposo, solamente levanta la manita para que yo sepa que está tu esposo en algún lugar. Si tú estuvieras aquí sin tu esposa, solamente levanta tu mano y déjame saber que está en algún lugar tu esposa, para que oremos por todos ustedes. Señor, te suplico, Padre, te suplico que inclines tu rostro y que veas este grupo de matrimonios que han pasado al frente. Señor, tu palabra ha sido expuesta y ha penetrado lo profundo de su corazón, porque entendemos que tu palabra es viva y eficaz y que no vuelve vacía, Señor. Te suplico, Señor, que tú deposites tu amor y tu misericordia en cada esposo y en cada esposa. Que los ayudes, Señor. Sin tu ayuda no podemos cumplir lo que hemos escuchado este día. Ayúdanos, Padre, por favor, te lo suplicamos, ayúdanos. Enséñanos, oh Dios, la importancia de permanecer en ti, en íntima comunión contigo, Señor, para poder entender tu vocabulario, tu lenguaje, tu comunicación, Señor. Enséñanos, oh Dios, que tenemos que prepararnos y romper las barreras que nos separan de nuestros hijos. Déjanos entender, Señor, la importancia de esforzarnos
de ser valientes, de ser animosos, de no huir, Señor, sino de tomarnos de la mano y juntos poder invocar tu poderoso nombre, Señor. Porque entendemos que tú no has cambiado, Señor, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y entendemos que lo que has hecho con otras familias lo puedes hacer con la nuestra, Señor, el día de hoy. Bendice a mi hermano como esposo, como hombre, como padre. Bendícelo, Señor. Y bendice a los que no están aquí presentes, pero donde quiera que se encuentren, Señor, manda ahí tu bendición, Señor. Hay hombres que están huyendo ahorita mismo, Señor, están lejos de su hogar. Pero yo te suplico, Dios, que los alcances donde quiera que se encuentren. Señor, te pido por las esposas, estas mujeres que son una bendición para todos los esposos. Ahora yo lo reconozco más que nunca, Señor, la importancia de la esposa en la familia, Señor. El varón no puede cumplir sus funciones sin la ayuda idónea, Señor. Permite que los varones puedan comprender esto, Padre, que los varones puedan apreciar a su esposa, que los varones puedan comprender la importancia y la bendición tan grande que les has dado de tener una esposa. Y Señor, te pido que los jóvenes sean bendecidos con estas familias renovadas, instruidas, dirigidas por ti, Señor. Porque todos necesitamos de ti cada día, Señor. Levante sus manos, por favor. Levante sus manos. Y repiten conmigo: Señor Jesucristo, en esta hora te doy gracias por la palabra que has hablado en mi corazón. Te alabo y te bendigo, Señor, porque tú sabías lo que yo tenía necesidad. Y yo recibo esta palabra. Yo la recibo con humildad, porque reconozco, Señor, que viene de parte de ti. Recibe la honra y la gloria, Señor, en el poderoso nombre de Cristo Jesús, a quien damos toda la honra y la gloria para siempre. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. Dios los bendiga mucho. Dejo este lugar al pastor.